Yo soy el doctor Gonzalo Acevedo, pediatra del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Yo trabajo en el área de neonatología del hospital y agradezco la invitación de la unidad de telesalud para compartir con ustedes este tema que lo he titulado Sífilis congénita, perspectiva clínica y de control, porque este es un tema que es sumamente relevante y me gustaría compartirlo con ustedes desde estos dos puntos de vista. Si bien la parte clínica es muy importante y probablemente sea del ámbito de los pediatras o de los infectólogos o ginecólogos o las personas que atienden directamente a estos pacientes, la perspectiva epidemiológica y de control es muy importante y es algo en lo que podemos participar todos los que somos personal de salud o que de alguna manera estamos involucrados con el área de salud. Y por eso me parecía importante compartir con este auditorio que comprende todos los profesionales de la salud en este tema que todos debemos conocer. Así que voy a empezar. Como les menciono, he dividido esta charla en una parte clínica con un objetivo de revisar el enfoque diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento del recién nacido con sífilis congénita. Pero también hay una parte que es la parte epidemiológica que voy a compartir con ustedes para tratar de comprender y compartirles la importancia de la sífilis congénita como un problema de salud pública en la actualidad. Y este tema, primero tenemos que empezar conociendo de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es el agente que genera esta enfermedad? La sífilis es una enfermedad que es generada por una bacteria que se llama Treponema pallidum, subespecialidad pallidum, y esta es una bacteria que pertenece a la familia de las espiroquetas. Entre ellas hay otras enfermedades que podemos conocer como las que genera el mismo treponema o las borrelias o las leptospiras, que son todas bacterias que generan otras enfermedades pero que pertenecen de la misma familia. Y lo importante que hay que recordar del Treponema pallidum es que es una bacteria de forma delgada, enrollada, como ven en la imagen, flexible, que se mueve en espiral, que es relativamente pequeña. Y acá de repente podemos ver un pequeño video de cómo es el movimiento en el microscopio de campo oscuro de estas bacterias. Pero sobre todo tenemos que recordar que es una bacteria de muy difícil crecimiento y muy difícil para cultivar. Y esto es una gran dificultad porque en microbiología todo depende de tener un gol estándar para hacer el diagnóstico y para evaluar el tratamiento. Y si uno no tiene un medio de cultivo o no tiene un entorno en el que puede cultivar y manipular a la bacteria, es muy difícil conocer de ella. En realidad, no hay un método 100% fiable para poder cultivarla in vitro, es decir, teniendo un medio, inoculándola y haciéndola crecer y luego volviéndola a sembrar. Eso no se ha podido lograr hasta el momento. Lo que existe es una técnica de inoculación in vivo, es decir, utilizando animales, en donde en la inoculación intratesticular en conejos se ha logrado hacer crecer la bacteria y poderla aislar nuevamente, y es el único método de investigación por cultivo actualmente, y naturalmente no es muy práctico para para la parte clínica. Lo que hay que conocer entonces de la bacteria es esto, es una cosa muy básica, y ahora yo quiero entrar a hablar de por qué es un problema de salud pública. Entonces, ¿por qué es un problema de salud pública la sífilis? Es un problema que es muy antiguo, que ha estado presente con el ser humano desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué es actualmente un problema importante? Conozcamos en primer lugar cuál es la prevalencia en gestantes de sífilis. Los datos más recientes son del 2016, a nivel global, una prevalencia de 0,69%, o sea, menos de una por cada 100 gestantes en ese momento tenían sífilis durante su embarazo. Parecería que fuera un número bajo, pero hay que reconocer que esto es global y por lo tanto es muy variable de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, en América, que corresponde a Sudamérica, Norteamérica y el Caribe, para el 2012 era 0,64 y para el 2016 había subido a 0,86, que era mayor a la media global y estaba en aumento. Por lo tanto, ya había que estar pendientes de este dato. Y acá, por ejemplo, tenemos información que ya es un poco antigua, pero nos muestra justamente la gran variabilidad
en la prevalencia de sífilis en embarazadas en los países de Latinoamérica. Vemos que puede haber lugares en donde sea tan alta como 6% o tan baja como menos de 1%. Y por lo tanto nos damos cuenta que es importante conocer el dato regional o a nivel nacional más cercano posible. Y ahora, pasando al tema específico de sífilis congénita, o sea, sífilis en el recién nacido, ¿cuál es la tasa global actualmente? Este es un número que lo voy a repetir bastante en la charla, porque es bien importante que lo tengamos en cuenta y lo recordemos para poder reconocer el problema a nivel mundial. La tasa global actualmente es de 473 casos de sífilis congénita por cada 100.000 nacidos vivos. Ese es el dato más reciente y como ocurre con la prevalencia de gestantes, es variable de acuerdo a regiones. En América era 307 en el 2012 y ha subido a 339 en el 2016. Vemos otra vez que la tendencia es que aumente en los últimos años. Y este número, como mencionaba, hay que conocer cómo está en nuestro país. Esta gráfica nos muestra cómo ha ido evolucionando la incidencia de sífilis congénita en el Perú desde el año 2000. Y vemos que habiendo inicialmente una incidencia por cada 1.000 nacidos vivos, o sea, hay que multiplicarlo por 100 más. En el 2000 estábamos en 1.1, habían números muy similares y luego empezó a bajar consistentemente a partir del 2005. Luego hubo un pequeño rebrote en el 2011, volvimos a bajar y vemos que del 2015 en adelante hubo un aumento sostenido y constante hasta que hay una brusca bajada en el 2020. Esta reducción todos sabemos que corresponde al impacto de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Pero básicamente vemos que en los últimos 6 o 7 años la incidencia de sífilis ha sido de 0.4 a 0.7 por 1.000 nacidos vivos, lo que corresponde aproximadamente a 400 a 700 por cada 100.000, que es el número con el que nos comparamos a nivel mundial. Entonces vemos que hubo un aumento que bajó bruscamente debido a esta circunstancia que nos afectó a todos, y lo interesante sería saber qué ha pasado después. Entonces, hay datos, acá hay algo para recordar, ¿no? ¿Por qué es que bajó? Porque a nivel nacional, desde el año 2000 hubo consistentemente esfuerzos de parte del sistema de salud para controlar la sífilis. ¿Qué aumentó? La cobertura de tamizajes y de tratamiento en gestantes. Aumentó el uso de pruebas point of care o pruebas que se utilizaban al nivel de la atención del paciente que nos permiten diagnosticar la sífilis rápidamente, ¿no? Esto desde el 2010 se empezó a usar y fíjense que desde que se empezó a usar aumentó la incidencia. Esto puede corresponder a que mientras más pruebas hay disponibles, más fácilmente es el diagnóstico y por lo tanto el reporte. Luego hubo test, se introdujeron test duales que nos permiten diagnosticar VIH y sífilis al mismo tiempo y actualmente hay pruebas que nos permiten diagnosticar VIH, sífilis y hepatitis B y además, en todo este tiempo se hizo mucho énfasis en la planificación familiar y en los métodos de anticoncepción, como el uso de condones, que disminuye la transmisión de sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, todo esto ayudó a que esto baje, pero hubo un aumento desde el 2015 que hay que conocer cómo está en la actualidad. Entonces, esta data que les presento la he recopilado manualmente, una por una, de cada boletín epidemiológico de los últimos años del MINSA y desde el 2017 al 2022, primero vamos a ver los casos confirmados, el número absoluto, que como ven fue en aumento, el 2020 bajó y el 2021, 2022 comenzó a recuperarse. Esto si lo trasladamos a incidencia, también vemos que sigue la misma tendencia de aumento. En los últimos años y hasta el 2022 seguimos estando en una incidencia de más o menos 500 o un poquito más casos por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces recordemos que en el Perú el último dato es de 520 casos por cada 100.000 nacidos vivos y en el mundo era actualmente 473, o sea, estamos por encima todavía y en aumento. Ahora, ¿por qué es importante la carga global? ¿De qué se trata esto? De este número, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa que haya 473 casos por cada 100.000? Esto la Organización Mundial de la Salud lo ha estimado con unos métodos muy precisos y de esta manera han podido estimar que de esos casos, 661.000 corresponden a niños, a recién nacidos enfermos con sífilis congénita con el diagnóstico al nacer. Son más de medio millón de niños a nivel mundial el año 2019 y de ellos
tenemos que 306.000, o sea, más o menos la mitad, al nacer, teniendo sífilis congénita, van a ser asintomáticos, no van a tener ninguna manifestación al momento del nacimiento. Y podríamos pensar, bueno, si no tienen síntomas no es un problema. Ahorita vamos a ver por qué sí, sí es un problema muy importante. Pero de la otra mitad, que son 355.000 recién nacidos, sí van a tener síntomas. Y cuando decimos síntomas, estamos hablando de lo siguiente, fíjense. Esto se define como resultados neonatales adversos o resultados adversos al nacimiento y pueden ser los siguientes. De estos 355.000, 143.000 niños van a presentar muerte fetal o van a ser mortinatos, o sea, pérdidas, abortos, 143.000 de ellos van a ser niños que van a fallecer intraútero. 109.000 son niños que van a nacer y van a tener síntomas clínicos, que luego los vamos a mencionar brevemente, pero van a ser niños con enfermedad clínica. Van a haber 61.000 que van a nacer y que van a morir en su etapa neonatal. Y van a haber 41.000 que van a nacer con prematuridad o con bajo peso, que de por sí son condiciones que los predisponen a varios riesgos en la etapa neonatal y a mortalidad también. Entonces, estos 355.000 niños, como vemos, son niños que no van a nacer, que van a morir intraútero, que van a nacer y van a fallecer en su etapa neonatal o que van a nacer con enfermedad y con probabilidad de secuelas a largo plazo. Entonces, esto nos da una idea de ese número qué significa, ¿no? En qué representa a nivel de la salud del recién nacido. Ahora, esos 300.000 que nacían asintomáticos, ¿qué ocurre con ellos? ¿Por qué es importante en los asintomáticos? Lo que hay que preguntarnos es qué sucede si un niño tiene sífilis y no recibe el tratamiento a tiempo porque no se identifica. Naturalmente puede haber complicaciones y puede haber secuelas, y esto se ha podido estudiar de manera muy interesante con este trabajo que se hizo en Argentina, un artículo bien elegante, con unos métodos bien interesantes, en donde ellos, con una muestra muy pequeña de niños con sífilis, quisieron ver qué pasaba con los que nacían y eran asintomáticos. Primero tenían 61 que eran sífilis congénita, como les mencioné, algunos van a ser prematuros, otros van a ser bajo peso, otros van a ser a término, pero lo interesante es que de esos había un 78% que eran asintomáticos, como les mencioné, niños que tienen sífilis pero no manifiestan síntomas. De esos asintomáticos, habían 8 que fueron identificados no porque el profesional de la salud vio síntomas o lo sospechó por antecedentes maternos, sino porque eran hermanos de un caso índice. O sea, un hermano tenía sífilis y por lo tanto se buscó en los hermanos la posibilidad que también la tengan. Dos se identificaron porque en una evaluación periquirúrgica por una cirugía totalmente no relacionada con el tema se identificó sífilis. Y cuatro se identificaron con muestras de cribado serológico, es decir, en el seguimiento, luego de que el niño nace y se le hace un seguimiento, ahí se toman muestras y se identifica durante la etapa infantil. Entonces, esto pone en relevancia que el no tener síntomas no significa que el niño no tenga la enfermedad o que no pueda tener secuelas. ¿Qué secuelas pueden haber? Ellos encontraron que de estos 48 niños asintomáticos, 40 desarrollaron síntomas de sífilis congénita temprana o tardía, a una mediana de 2 meses de edad y tan avanzada como hasta los 4 meses. 1.6 de estos lactantes asintomáticos fallecieron en su etapa de lactante, 6.5 quedaron con trastornos renales persistentes y un 1% también mostró daños a nivel óseo. Entonces, dense cuenta que el número no es despreciable, siempre va a haber algún niño asintomático que va, fíjense, fallecer o tener secuelas a largo plazo a nivel renal, óseo, también neurológico, como vamos a ver. Ahora, otro tema bien importante de por qué este es un problema de salud pública es porque, si se dan cuenta, si el niño nace de una mamá con sífilis primaria o secundaria y no recibe ningún tratamiento, la probabilidad de transmisión es muy alta, es de casi 100%. Y esta es una enfermedad que es relevante porque de identificarse tempranamente tiene tratamiento y el tratamiento previene la transmisión. Si la mamá es identificada en una etapa latente, el riesgo de transmisión es menor, en una etapa latente tardía es menor, pero si se le da tratamiento apropiado con penicilina, este niño tiene un riesgo de 1 o 2% de contagiarse. Y como vemos, el tratamiento con un fármaco muy
barato y fácil de acceder, disminuye la probabilidad de transmisión de 100 a casi 1%. Y eso es un éxito como intervención de salud pública. Por otro lado, ahora, ¿qué se hace con esto, no? Si ya sabemos la carga, si ya sabemos cómo manejarlo, ¿qué se está haciendo al respecto? La Organización Mundial de la Salud en 2007 planteó una iniciativa global para eliminar la transmisión materno-fetal de sífilis congénita. Y esto es un reto muy ambicioso y se propuso reducir la tasa a menos de 50 por cada 100.000 nacidos vivos. Recordemos que ahorita estamos en 473. Y ellos habían planteado que para el año 2030 lleguemos a tener menos de 50, por lo menos en 80% de países del mundo. Y esto se va a lograr proponiendo los siguientes objetivos: que tengamos una cobertura de más del 95% de gestantes con al menos un control prenatal, que de estas gestantes en controles, más del 95% se les haga un tamizaje para detectar sífilis, y que de ellas, de las que son positivas, más del 95% tengan un tratamiento adecuado. Como se dan cuenta, y como le dije al inicio, esto no es ámbito de la pediatría, ni de la de neonatología, ni de la infectología. Esto es algo que tiene que ver con el primer nivel de atención, con ginecología, con obstetricia, con enfermería, con laboratorio. Y el objetivo se va a lograr si es que logramos, primero, tener una buena cobertura de controles, una buena cobertura de laboratorio y una buena cobertura de tratamiento. Entonces, como se dan cuenta, esto es algo en lo que participamos, no solamente las especialidades, sino todo profesional que se hace cargo de una gestante en el primer nivel, en el segundo o tercer nivel. Ahora, parece ambicioso, parece difícil, pero al momento ya hay algunos países que lo han logrado y que han sido certificados por la OMS como países que han logrado la eliminación de la transmisión materno-fetal de la sífilis. Y vemos que ellos son, desde el año 2015, países como Cuba, algunos países europeos, países del Caribe, que ya han podido certificar que su transmisión está en menos de 50 por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, como vemos, no es un reto imposible, hay países que ya lo han logrado y la OMS ya nos ha dicho cómo lograrlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lograr estas metas en todos los países del mundo es sumamente difícil. Hasta el 2020, solamente 11% de países logró tamizar a más del 95% de sus gestantes y solo el 26% logró darles tratamiento a todas estas gestantes. O sea, todavía estamos con mucho camino por recorrer para que a nivel mundial todos los países podamos cumplir con estos objetivos, pero ya sabemos cuál es la meta. Y entonces, en resumen, ¿por qué este es un problema de salud pública? Porque la incidencia es alta a nivel mundial y en algunas regiones, como en el Perú, está aumentando. En el nivel global, este es el número que hay que recordar, 473, y a nivel del Perú es 520. La sífilis es importante porque puede producir muerte fetal, muerte neonatal, prematuridad, bajo peso, secuelas neurológicas, óseas y en otros sistemas. Es una enfermedad que genera secuelas que no se pueden corregir y que el tratamiento las puede prevenir. Y el tratamiento es súper efectivo para reducir la transmisión de 100 a casi 1%. Y por último, el control depende de cobertura de controles prenatales, cobertura de tamizaje y cobertura de tratamiento. Estos cuatro mensajes de salud pública, de control de enfermedades, porque este es el ámbito de control de enfermedades, son los que yo quiero incidir y que recordemos todos, porque saber cuánto de este problema hay nos pone en contexto de que está aumentando. Saber qué puede producir, cómo se puede prevenir y cuál es el camino a nivel del sistema de salud para lograrlo. Esta es una meta que compromete a todo el sistema de salud y ya sabemos cómo hacerlo, solamente nos toca ahora seguir empujando el primer nivel para que haya buenos controles, buen laboratorio, buen tratamiento y de acá a unos años lograr la reducción a la meta que nos hemos planteado, que recordemos es menos de 50 por cada 100.000 nacidos vivos. Ok, entonces esa era la parte epidemiológica, la parte de control. Ahora voy a entrar a hablar la parte clínica, que también es de interés y que es bien importante conocerla. En la parte clínica, primero hay que saber que la sífilis se puede dividir en una sífilis congénita temprana y una sífilis congénita tardía, y esto es una división un poco arbitraria de acuerdo a la edad de presentación. La sífilis temprana es la que se da en un niño menor de 2 años, usualmente se presenta entre la tercera y quinta semana de vida,
y como les mencioné, van a haber muchos niños, del 60 al 90% de ellos, que van a ser asintomáticos al nacimiento. Por el contrario, la sífilis tardía en el niño que ya tiene más de 2 años, básicamente es una manifestación crónica de la cicatrización o de la inflamación persistente después de una infección temprana no diagnosticada. Y interesantemente, 40% de estos niños van a ser justamente niños que han sido hijos de mamás que tenían sífilis y que no recibieron tratamiento oportuno. Entonces, ahí la relevancia del tratamiento, porque el no tratamiento lleva a secuelas a largo plazo. ¿Qué sabemos de la sífilis congénita temprana? Primero vamos a hablar de la temprana. Tenemos manifestaciones clínicas, manifestaciones radiográficas, que también son bien importantes, y laboratoriales. Y este es un cuadro que nos resume en frecuencia qué es lo más llamativo de la parte clínica. El síntoma que más se repite en 100 de 310 casos reportados en esta literatura del libro Feigin de infectología, el síntoma más frecuente ha sido la hepatomegalia. Esto es bien importante para todas las personas que atendemos recién nacidos y que los vemos cuando tienen sospecha de sífilis. No hay que olvidar que el compromiso de hepatoesplénico se tiene que buscar siempre, examinarlo y documentarlo. En segundo lugar, fíjense, las anomalías esqueléticas. La radiografía, que hay que tomar siempre y analizar con mucho detenimiento, es también una de las manifestaciones más frecuentes en la sífilis congénita temprana. Y luego ya temas como el peso, las lesiones en la piel, que son quizás lo más llamativo, la hiperbilirrubinemia, neumonía, y otra vez acá esplenomegalia, anemia, y la rinitis sifilítica. Si bien son las cosas que más recordamos o que son más llamativas, no son tan frecuentes como el tema de la hepatomegalia o las anomalías óseas. Ahora yo voy a ir revisando uno por uno algunos de los sistemas más importantes donde uno puede ver síntomas. Y esta es una parte en donde hay que prestar especial atención si somos profesionales que atendemos al recién nacido y que nos va a tocar identificar esto tempranamente. Podemos encontrar signos de sífilis tan temprano como en la placenta y en el cordón umbilical. O sea, antes de ver al niño incluso, hay que estar pendientes de cómo es la placenta y cómo es el cordón. Y esto, ¿qué vamos a encontrar? Que la placenta de un niño con sífilis congénita suele ser una placenta grande, gruesa, pálida, y el cordón también tiene características muy interesantes. El cordón umbilical de un niño infectado suele ser edematoso, suele tener estas bandas alternadas de color, en espiral, de color rojo, azul y blanco, que lo denominan como la barra del barbero, como este símbolo bien conocido que hay en las peluquerías. Y así es como se describe que se ve el cordón umbilical de un niño con sífilis. Fíjense acá, hay un segmento de cordón sano. Este es un cordón umbilical inflamado con estas bandas de color violáceo, rojizo, pálido, azulado, que se parece a la barra del barbero. Y en el cordón umbilical del niño con sífilis puede haber un hallazgo que se llama funicitis necrotizante, que es una inflamación con focos de absceso en la gelatina de Wharton, en la zona alrededor de los vasos, y que se ve como estas zonas un poco más oscuras en esta sección transversal de un cordón con funicitis necrotizante. Entonces, desde que el niño nace y uno observa el cordón, puede ya ir identificando signos que pueden ser sugestivos de sífilis. ¿Qué más tenemos? La hepatomegalia, como les dije, era lo más importante y lo más frecuente, que se da en casi todos los casos confirmados de sífilis, que puede estar asociado a esplenomegalia, se puede ver incluso en la ecografía obstétrica. Eso también es relevante para el profesional que ve a la gestante y que hace la ecografía, ¿no? Una hepatoesplenomegalia en el feto inexplicable debería meritar buscar sífilis en la gestante. Se asocia a veces a ictericia, colestasis, y si uno le hace una biopsia va a encontrar las espiroquetas ahí claramente. Y acá en esta imagen vemos el abdomen claramente distendido de este recién nacido, que claramente está comprometido porque tiene una sonda, tiene catéteres umbilicales. Y acá esta imagen nos delimita más o menos el tamaño del hígado que ha encontrado el autor de este reporte. Es bien importante examinar el hígado en estos casos. Ahora, esto ya es algo un poco más conocido, la rinitis sifilítica, o Snuffles es el nombre en inglés. Es una presentación no tan frecuente, pero muy específica. Se suele dar en la primera semana, rara vez luego del tercer mes, y es una secreción blanquecina, sanguinolenta, muy purulenta y muy abundante, que es más abundante que la rinitis vasomotora que uno puede ver en el recién nacido. Es tan abundante que puede dificultar la respiración,
puede dar distrés respiratorio y se puede asociar a úlceras tanto en la región del filtro nasal como en la región peribucal. Acá vemos que en este niño también tiene erosiones en la región del margen de los labios. Y esta, sobre todo lo importante, esta secreción contiene muchas espiroquetas y por lo tanto es muy contagiosa. Y eso se tiene que tener en cuenta al momento de manipular a estos pacientes. El rash o las manifestaciones dérmicas son quizás lo más conocido y son muy variables y muy floridas. Podemos ver casos en donde desde la primera o segunda semana después de la rinitis puede haber un rash. Inicialmente puede ser maculopapular de color rojo, rosado, en tórax, nalgas, muslos, palmas y plantas. Y acá vemos muy tenuemente estas máculas. Aquí también máculas con descamación, máculas pálidas, algunas rojizas en las plantas de los pies, que pueden progresar y en el tiempo de 1 a 3 semanas empezar a descamarse y dejar costras, y la piel debajo de esta zona de descamación se torna de un color rojo oscuro o cobrizo. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de eso, pero también puede haber al nacer casos en los que el rash está muy diseminado, muy ampolloso, muy descamativo, como el de estas lesiones en los pies de estos niños o en las manos, en los oídos, en la frente, y también pueden tener una secreción muy contagiosa. Acá tenemos otros ejemplos. Esto es, por ejemplo, esas lesiones que al nacer se ven como eritematosas o ampollosas, al pasar las semanas se van oscureciendo, se van secando, queda una zona muy hiperqueratósica en la piel de los bebés, en las zonas de flexura, en la piel eh, y en las manos, en las palmas y plantas, y se da una descamación gruesa. Y esto es importante porque el niño puede nacer con estas manifestaciones clínicas dérmicas muy sutiles y más adelante, a las 3 semanas, 4 semanas, o al venir a su control por crecimiento y desarrollo al mes, puede tener estas lesiones que pueden pasar desapercibidas a un examinador que no revise bien las palmas y las plantas o que no vea estas cosas. Y es importante porque a veces se identifica, el signo clínico se identifica cuando el niño ya no es recién nacido, sino cuando ya es lactante. El sistema nervioso central es bien relevante en la parte del sistema nervioso central porque aquí el niño puede tener manifestaciones de neurosífilis, y 40% de niños con sífilis congénita pueden tener neurosífilis sin manifestar ningún síntoma del sistema nervioso central. Esta es una enfermedad bien traicionera porque te puede estar en muchos órganos y no dar ningún síntoma o dar síntomas muy sutiles. Entonces, ¿cómo identificarlo? Cuando un niño tiene sífilis congénita confirmada, siempre se debe descartar la neurosífilis con un examen de elección que es la punción lumbar. El compromiso neurológico puede ser de dos tipos. La leptomeningitis sifilítica aguda, que es lo que más conocemos, es lo que se presenta en el niño menor de 1 año, que es muy similar a una meningitis bacteriana. Va a tener hallazgos de meningitis bacteriana, hallazgos clínicos, y en el líquido, un líquido de meningitis aséptica, es decir, unos leucocitos a predominio mononucleares con discreta elevación de proteínas y con glucosa normal. Por otro lado, hay otro compromiso del sistema nervioso central que se llama sífilis meningovascular crónica, que es un compromiso más vasculítico y que se da hacia el final del primer año de vida, y como es algo tardío, propio de la respuesta inmune del paciente, se va a manifestar como hidrocefalia, parálisis de nervios craneales, papiledema, atrofia nervio óptico, eventualmente regresión del desarrollo y convulsiones. Y fíjense que son presentaciones muy distintas en el tipo de paciente y en la presentación clínica. Hay otras manifestaciones, son muy variadas como vemos, ya no es el objetivo de la charla revisarlas una por una, pero sí recordar que puede haber linfadenopatías, hidrops, fiebre, neumonía, pseudoparálisis de Parrot, que es una manifestación de periostitis, y otras son manifestaciones que se tienen que tener en cuenta cuando el niño tiene estas manifestaciones y no se piensa que puede ser por sífilis congénita. Ahora vamos a hablar brevemente de la radiografía. La radiografía es algo que a veces se pasa por alto. Sabemos que es parte del estudio inicial, pero a veces se tiene que ver con mucho detenimiento porque las manifestaciones pueden ser muy sutiles. 60 a 80% de niños van a tener alguna manifestación ósea en su primera semana de vida. Entonces, es importante siempre hacer la radiografía de huesos largos y verla con mucho detenimiento
reconocer que se puede asociar a fracturas patológicas y dolor en los casos más severos. Las lesiones de sífilis en huesos suelen ser simétricas, bilaterales, poliostóticas, es decir, en varias zonas del hueso, en varios huesos distintos. Y lo más frecuente son el fémur, el húmero y la tibia. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Miren, todos estos son hallazgos que pueden corresponder a sífilis congénita y también a otras enfermedades, pero sobre todo a sífilis. Primero tenemos algo que se llama bandas lucentes metafisiarias. Lucente quiere decir radiolúcido. En la radiografía lo que es radiolúcido se ve negro. Por lo tanto, como si vemos acá en la letra A, estas áreas de hueso en donde uno esperaría ver blanco y se ve negro, aquí también, eso se llaman bandas lucentes. Y se suelen presentar en la metáfisis, es decir, en esta zona entre la epífisis y la diáfisis del hueso. La desmineralización localizada simétrica y destrucción de la metáfisis de la tibia tiene un nombre propio, que se llama signo de Wimberger, que parece ser muy relevante porque los radiólogos le han acuñado ese nombre, y se trata de ver eso mismo, una zona radiolucente con zonas de destrucción de la cortical de la zona proximal de la tibia del recién nacido. Eso significa que uno tiene que ver con mucho detenimiento, sobre todo las metáfisis de los huesos largos. Tenemos también algo llamado dentado metafisiario, metáfisis de dientes de sierra, que no lo tengo aquí en imagen. La letra C es lo que corresponde a la periostitis. La periostitis es la inflamación del periósteo y que se ve como una zona más bien más radiopaca, o sea, más blanquita en la superficie de los huesos largos, como vemos aquí en la letra C, donde se ve una línea un poco más clara, más blanca en estos huesos. Y por último, tenemos áreas irregulares, perdón, de mayor densidad con aspecto de comido por polilla, como en esta zona, en esta zona de la metáfisis de este hueso, que es el húmero. Ven que hay como unas zonas en donde hay unas bolitas negras, como apolillado, como algodonoso, dentro del hueso que pierde su densidad. Eso es aspecto como comido por polilla y también puede ser por sífilis congénita. Entonces, dense cuenta que en la radiografía hay muchísimos hallazgos, lo que hay que saber es buscarlos y tener presente que esto se puede presentar. En la radiografía ya no de huesos largos, sino pulmonar, podemos ver unas opacificaciones completas de ambos campos que se llaman neumonía alba, que se puede ver como un infiltrado algodonoso bilateral muy distendido en algunos casos, que también hay que tener en cuenta. Y ahí por último, la parte del laboratorial. La parte de sífilis congénita en laboratorio es bien importante porque vamos a tener exámenes de laboratorio hematológicos que van a ser básicamente anemia. La anemia del recién nacido con sífilis es una anemia hemolítica no autoinmune, es decir, es CUMS negativo, pero sobre todo lo más frecuente es que haya trombocitopenia, leucopenia o leucocitosis. En función hepática también va a haber alteración de las transaminasas, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas o en casos más severos, alteración del tiempo de protrombina cuando ya hay falla hepática. Y en el sistema nervioso los exámenes auxiliares son los de la función lumbar. BDRL en líquido cefalorraquídeo, ojo con algunos falsos positivos. Cuando hay contaminación al momento de la punción lumbar y hay contaminación con sangre periférica, puede haber un falso positivo, es decir, el niño tener sífilis en la sangre, pero no en el sistema nervioso, y eso hay que tener cuidado. Pleocitosis, que es la presencia de leucocitos en el líquido, que es más de 25, pero ojo, esto es en recién nacidos, porque en recién nacidos todos los hallazgos de líquido son distintos, tanto los leucocitos como las proteínas se aceptan valores normales más altos en recién nacidos e incluso en prematuros. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado al analizar, al interpretar estos hallazgos. En general es 25, pero si el niño ya es mayor de un mes, ya no es 25, ya es 5 células por mililitro. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta. Igual con las proteínas. Más de 150 es en el recién nacido, pero más de 45 si es un ya lactante mayor de un mes. Ahora vamos a hablar brevemente de sífilis congénita tardía. En sífilis congénita tenemos varias manifestaciones. Primero, hay hallazgos a nivel óseo, como la prominencia frontal. En este caso, este bebito ven que tiene una frente amplia y prominente. Ven, acá se ve cómo protruye un poco esta zona supraciliar, con una zona, un hallazgo que se llama nariz sencilla de montar, en donde el puente nasal está deprimido. Acá no se ve porque está de frente, pero en una foto de perfil se va a ver claramente. Un hallazgo a nivel ocular que es la queratitis intersticial, que es una zona de opacificación ocular. Hay algo que se llama dientes de Hutchinson, que es
esta deformación de los dientes con una especie de muesca al centro, con una separación importante entre ellos. Y hay también otro hallazgo a nivel dentario que son los molares en mora, que son molares que también adquieren una forma característica. También tenemos otro hallazgo bien específico que es la perforación del paladar duro. También hay algo que se llama rágades, que es una zona de queilitis. Esto es una zona en la que ha habido inflamación, queilitis angular, y producto de la inflamación ha quedado un tejido cicatrizal que retrae la piel por debajo, ¿no? Y esto es como la consecuencia de esas ulceraciones que vimos al inicio en el recién nacido, que a largo plazo, al ser persistentes, generan este hallazgo crónico. Se llama rágades o queilitis angular. Tenemos también lo conocido como tibia sensable, que son la deformación de las tibias producto del compromiso óseo a largo plazo, o articulaciones de Cluton, que son articulaciones con hidrartrosis, es decir, líquido en la articulación, ligeramente doloroso, que a veces requieren continuamente punciones, se vuelven a llenar de líquido y hay que volver a hacer punción. Y eso, como ven, estas son fotos que son un poco antiguas, ¿no? Si recuerdan la otra diapositiva, son fotos en blanco y negro, con cosas que, al ser la sífilis congénita un problema que ya se está manejando a nivel mundial, es cada vez más extraño ver niños o adultos con sífilis congénita tardía. Por eso estas fotos de los hallazgos característicos son un poco antiguas, porque hoy en día ya es bien, bien infrecuente verlos en el paciente. Acá están las articulaciones de Cluton, que se ve claramente la izquierda, está aumentada de tamaño, es un poco dolorosa y tiene bastante. Ahora el diagnóstico. Para el diagnóstico, no es el objetivo de la charla hacer énfasis en los métodos diagnósticos, en su sensibilidad, especificidad. Es importante, pero no vamos a ahondar en eso. Sí hay que saber que hay tres formas de diagnosticar la sífilis: pruebas serológicas, pruebas serológicas, detectar el treponema por microscopía de campo oscuro, o PCR o inmunofluorescencia, que es decir, observarla directamente a la treponema, o demostrar su presencia por tinciones o por histopatología, es decir, con ayuda del patólogo. Tenemos esos tres métodos y sobre todo en el recién nacido hay que reconocer que tenemos pruebas serológicas de tipo no treponémicas y treponémicas. Tampoco vamos a hacer mucho énfasis en las diferencias. Lo que hay que saber es que las pruebas no treponémicas, perdón, son el BDRL y el RPR, que son pruebas baratas, son rápidas. Hay muchas que son point of care, es decir, pruebas rápidas que se pueden hacer en un cartucho, que se hacen al costado del paciente y se tiene un resultado prácticamente inmediato. También tenemos la ventaja que estas pruebas nos permiten un resultado cuantitativo, es decir, por medio de diluciones, saber cuál es la concentración de sífilis en esa muestra, ¿no? 8 diluciones, lo que se reporta, por ejemplo, como 8 diluciones es lo análogo a decir 1/8 diluciones, y mientras más diluciones quiere decir que este paciente tiene más concentración de sífilis en la sangre, en el plasma. Hay algo conocido como fenómeno prosona, que es lo que ocurre cuando hay tanta concentración de treponemas y de anticuerpos en el plasma que no se da la precipitación con diluciones y pareciera que fuera un falso negativo, porque no se da ninguna dilución, no se da ninguna reacción. Esto ocurre porque al haber tantos anticuerpos, como que satura al reactivo y no se da la reacción que queremos ver. Lo que hay que hacer en este caso es porque hay una concentración muy alta de anticuerpos. Lo que hay que hacer en este caso es diluirlo en mayores y mayores diluciones de lo normal para poder evidenciarlo. Y se tiene que hacer cuando uno tiene una muy alta sospecha clínica y un resultado que sale negativo. Estas son pruebas que son útiles para monitorizar el tratamiento, porque con el tratamiento se negativizan o empiezan a disminuir rápidamente. Eso también es bien importante, son útiles para el tratamiento. Por otro lado, las pruebas treponémicas, que son estas, en primer lugar no se suelen usar para diagnosticar al recién nacido si conocemos la serología materna. Lo importante también que hay que recordar en contraposición a las no treponémicas es que las pruebas treponémicas permanecen positivas de por vida, es decir, el tratamiento no las va a negativizar. Y eso es bien importante porque hay que saber, eso no voy a hacer mucho énfasis en la charla, pero hay que saber que la prueba rápida que utiliza el MINSA para diagnosticar sífilis, la prueba que identifica sífilis, VIH y hepatitis B,
según la norma técnica, y hasta donde tengo entendido la parte técnica, es una prueba treponémica. Es una prueba rápida, es una prueba point of care de un cartucho, pero que es treponémica. Por lo tanto, tenemos que saber primero que tenemos una prueba disponible, que es muy fácil de usar y que es treponémica, que nos permitiría confirmar el diagnóstico de una gestante sobre todo, y que es algo análogo al FTA o al TPA que a veces solicitamos cuando queremos confirmarlo. Entonces, eso significa que una prueba rápida del MINSA, de las que usamos para el diagnóstico triple, nos confirmaría el diagnóstico de una gestante. Por lo tanto, eso obliga a que a esa gestante le demos tratamiento inmediatamente, lo más pronto posible. El enfoque diagnóstico. El enfoque diagnóstico, vamos a conversar de lo que nos recomienda nuestra guía, nuestra norma técnica de prevención de la transmisión materno-fetal de sífilis. Como sabemos, depende mucho de la serología y del tratamiento que haya recibido la mamá. Si la mamá recibió un tratamiento completo y adecuado, y ahorita vamos a ver de qué se trata que sea completo y adecuado, el tratamiento es con penicilina en la mamá, 2,4 millones de unidades intramuscular una vez por semana por 3 semanas. Eso se denomina tratamiento completo. El tratamiento se denomina adecuado cuando la última dosis la gestante la recibió hasta antes de 4 semanas antes del parto. ¿Ok? Entonces, para poder decir que este niño es hijo de una mamá con un tratamiento completo adecuado, tiene que cumplir estas dos condiciones. Ahora, la guía, si bien es muy completa y muy práctica para poder llevarla al cuidado del paciente, hay que saber también que nosotros contamos con guías a nivel internacional que también dan otras sugerencias, ¿no? Y por ejemplo, aquí en el Red Book, que es el libro que compendia todas las infecciones no en recién nacido, no, en pediatría en general, que lo hace la Academia Americana de Pediatría, nos ofrece un cuadro en el que nos propone a qué llamar un tratamiento materno adecuado. Un tratamiento materno se denomina en todo caso inadecuado si no recibió tratamiento, si este tratamiento no fue documentado o fue menos de 4 semanas antes del parto o no fue con penicilina. Esto es bien importante porque a veces la mamá puede ser alérgica a la penicilina y la norma clínica te da la posibilidad de hacer un esquema de desensibilización para poder aplicar la penicilina sin riesgo o reconocer que se le puede dar un fármaco análogo, usualmente macrólidos, pero sabiendo que eso no va a prevenir la transmisión al feto. Esto es porque los macrólidos no tienen un buen pasaje transplacentario, por lo tanto no ayudarían a prevenir la transmisión. Sí curan la enfermedad en la gestante, pero no previenen la transmisión. Y por último, evidencia o preocupación de que haya habido una reinfección que se va a evidenciar porque haya un aumento de 4 veces o más en los títulos maternos durante su embarazo, o que la pareja haya sido diagnosticada recientemente con sífilis y no haya recibido tratamiento. Entonces, la guía nos propone esto, otras guías nos proponen algo adicional y a veces es bueno tener en cuenta las dos cosas para hacer un manejo individualizado. ¿Cómo es el enfoque entonces? Si la mamá no recibió tratamiento o fue este inadecuado, se tiene que hacer una evaluación clínica, es decir, todos estos signos y síntomas que les he mencionado, buscarlos en el recién nacido, eso siempre es el primer paso. Y se tienen que hacer estos exámenes, un hemograma con plaquetas, un RPR cuantitativo sérico al bebé, radiografía de huesos largos, punción lumbar y buscar estos exámenes en líquido. Y si ha habido alguna alteración clínica, o sea, si hay síntomas radiológica o hematológica o laboratorial en general, RPR en cualquier dilución o cualquier alteración en el líquido cefalorraquídeo, se debe considerar como sífilis congénita. Y el tratamiento en este caso es con penicilina G sódica, 50.000 unidades por kilo cada 12 horas, en los primeros 7 días, y luego es cada 8 horas después de los primeros 7 días, por un total de 10 días, y 14 si es que se diagnostica neurosífilis. Por otro lado, si es que uno hace todo este plan de trabajo en el recién nacido y todo sale negativo, sin alteración, uno puede considerar que ha sido un recién nacido expuesto a sífilis y la guía nos ofrece la posibilidad de darle una dosis de penicilina intramuscular como una profilaxis de la transmisión. Y recordar siempre que neurosífilis se diagnostica teniendo en cuenta estos parámetros. Estos son los que la guía nos ofrece, la guía nacional nos ofrece para diagnosticar sífilis congénita en el recién nacido. Por otro lado, si la mamá sí tuvo un tratamiento completo y adecuado, se tiene que hacer igual una evaluación clínica, buscar los síntomas y síntomas, igual hacer un RPR cuantitativo sérico al bebé, y si este es
reactivo, con títulos que son 2 veces por encima de los de la mamá, se tiene que hacer todo el abordaje anterior de la diapositiva anterior con todos esos exámenes que mencioné. Por el contrario, si el RPR es no reactivo o con títulos 2 veces menores, se le puede dar penicilina intramuscular al bebé y con eso se cubre la posibilidad de transmisión. Eso es lo que nos sugiere la guía, la norma técnica nacional. Ahora, solo para comentar brevemente, lo que recomienda el enfoque diagnóstico de la Sociedad Americana de Pediatría es muy similar, parte siempre del examen materno de RPR, de si es no reactivo o si es reactivo, y si es reactivo, evaluar el tratamiento materno, el cuadrito que les mencioné, y en base a eso, si el tratamiento no cumple con alguno de estos puntos, cualquiera de ellos, se tiene que hacer una evaluación completa, que en el recién nacido incluye un examen físico, el RPR, la punción lumbar, y en base a eso, el workup, digamos, los exámenes que nos sugiere la guía es hemograma, líquido, radiografía, huesos largos, tórax, un examen de tamizaje ocular, un examen de tamizaje auditivo también, neuroimagen y función hepática. Como ven, es un poco más amplio, porque nos da la opción de, ante la sospecha, buscarlo con todos los medios posibles. Y en base a eso vamos a catalogar la enfermedad en cuatro rótulos, digamos, ¿no? La sífilis, primero el azulito, la sífilis congénita probable o altamente probable, la sífilis congénita posible, la sífilis congénita less likely, menos probable, y la sífilis poco probable. Y acá vamos a diferenciarlas una por una. Básicamente es que si es altamente probable es cuando uno encuentra alguna anomalía en el examen físico o un RPR cuantitativo con títulos mayores a 4 veces el de la mamá, o uno encuentra la treponema en el campo oscuro. Esto es lo que recomienda hacer de exámenes de laboratorio al bebé, y este es el tratamiento recomendado, que es igual al de nuestra guía. Por otro lado, entre la sífilis posible y poco probable, también se ofrecen estas opciones de exámenes y estas opciones de tratamiento. Lo importante es que, por ejemplo, en la sífilis menos probable, poco probable, nos da la opción de hacer un RPR simplemente cuando la mamá ha tenido un buen tratamiento y no ha habido evidencia de reinfección, y nos propone o darle tratamiento, que es lo preferido, una sola dosis, o si uno tiene una buena confianza en el seguimiento y en la mamá y en el sistema de salud, podría decidir no darle tratamiento y hacerle un seguimiento laboratorial cada cierto tiempo. Eso también lo vamos a mencionar al final, para identificar la sífilis si es que se presenta, pero evitando el dar tratamiento al recién nacido. Y por último, cuando la sífilis congénita es poco probable, es un niño que no tiene el examen físico normal, RPR negativo, madre tratada adecuadamente, o que tiene títulos bajos y que se mantienen estables, donde no se recomienda hacer ningún examen ni ningún tratamiento. Ahora vamos a hablar del seguimiento. El seguimiento es bien importante porque, como mencionamos al inicio, la mitad de los niños pueden nacer sin síntomas y se puede identificar la enfermedad en sus primeros meses o años de vida. Y si este seguimiento no se da adecuadamente, no se va a identificar. Los exámenes que se proponen son potenciales evocados auditivos, tamizaje oftalmológico, tamizaje del desarrollo neurológico, por lo menos anualmente, y un seguimiento serológico para asegurar la respuesta al tratamiento o para excluir la sífilis congénita, cada 2 o 3 meses, en todo niño que tiene historia de haber estado expuesto a sífilis. Ahora, eso es la recomendación de la literatura en general. Lo que nos recomienda nuestra guía nacional es dos escenarios, tres en realidad. Si el niño tuvo sífilis congénita confirmada, es decir, recibió tratamiento por 10 días por lo menos, se le tiene que hacer RPR ambulatoriamente al tercer, sexto y 12º mes de vida. Si en alguno de ellos se ve que los títulos se empiezan a elevar, se tiene que valorar reiniciar el tratamiento. Y se recomienda que se incluya una evaluación oftalmológica, neurológica y auditiva en aquellos que fueron sintomáticos al nacer. Nuestra guía nos dice solo los que fueron sintomáticos. Otras guías a nivel mundial recomiendan hacerlo a todos los que estuvieron expuestos. En caso de neurosífilis, también se recomienda un examen de líquido cefalorraquídeo cada 6 meses hasta lograr ver valores normales. Si el niño fue un sífilis expuesto, es decir, todo negativo, no recibió tratamiento o recibió solo una dosis,
El seguimiento es laboratorial, con pruebas al mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Con la opción de que si las dos primeras son negativas, ya se puede interrumpir el seguimiento laboratorial. Pero este se tiene que dar de todas maneras. Y eso es bien importante no pasar por alto porque seguimiento no es solo al mes, no es a los 3 meses, tiene que ser por lo menos anual, clínico y laboratorial. Y bueno, por último, cerramos esta charla con algunas conclusiones que quiero compartir para llevarnos mensajes clave. La sífilis nos puede dar manifestaciones clínicas que son muy variadas, a la mayoría son poco específicas, es decir, nos pueden orientar a muchos diagnósticos. Por lo tanto, el enfoque va a depender no solo de la clínica, sino de la serología y del tratamiento que recibió la mamá. Eso es lo crucial para poder caracterizar al niño, conocer bien la historia de serología y tratamiento materno. La evaluación del recién nacido va a incluir siempre un examen físico y, de acuerdo a los hallazgos del antecedente materno, hemograma, punción lumbar, radiografías, RPR y otros exámenes más que sabemos que existen, como la evaluación auditiva, ocular, neurológica también. El tratamiento del recién nacido es con penicilina, benzatínica intramuscular si fue expuesto, o penicilina sódica endovenosa si fue un caso confirmado o de neurosífilis. Y el seguimiento es clínico y laboratorial hasta el año de vida. Eso es los 4 puntos importantísimos a recordar de sífilis congénita. Por lo tanto, eso es lo que quería compartir y les agradezco mucho su atención y quedo dispuesto a responder cualquier pregunta que tenga el auditorio. Muchas gracias.